Jesucristo es el único camino, el único Salvador, la única vida, la única verdad. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Todos los sábados a partir de las 6 de la tarde por esta frecuencia. Que se escuche tu alabanza en los confines de la tierra, que tu gloria venga y cubra este lugar. Que tu nombre sea exaltado y tus obras admiradas, y que se proclame que eres Rey de paz. Que se espanten los demonios en tu nombre, tu poder y autoridad hoy reinarán en esta ciudad. Shalom, shalom, shalom. Eres fuerte y eres grande y tu poder no tiene límite. La violencia no te puede superar. Todos los que en ti creemos no perdemos la esperanza de que un día el amor aquí vuelva a reinar. Que las guerras de este mundo se terminen, tu justicia y tu amor nos guiarán en esta ciudad. Shalom, shalom, en esta ciudad. Shalom. Que se escuche tu alabanza en los confines de la tierra, que tu gloria venga y cubra este lugar. Que tu nombre sea exaltado y tus obras admiradas, y que se proclame que eres Rey de paz. Que se espanten los demonios en tu nombre, tu poder y autoridad hoy reinarán en esta ciudad. Eres fuerte y eres grande y tu poder no tiene límite. La violencia no te puede superar. Todos los que en ti creemos no perdemos la esperanza de que un día el amor aquí vuelva a reinar. Que las guerras de este mundo se terminen, tu justicia y tu amor nos guiarán en esta ciudad. Shalom, shalom, en esta ciudad. Shalom. Te entregamos este suelo y esta gente, y el poder del enemigo destruirá. Todos juntos
y es gracias a Cristo Rey. Venció a la muerte, Él resucitó, nos ha dado vida, nos ha dado la salida, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva Cristo mi Rey. Él vive, Él vive, Él vive, y es Cristo mi Rey. Yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo, y es gracias al Rey. Tú vives, tú vives, tú vives, tú vives, y es gracias al Rey. Vivimos, vivimos, y es gracias a Cristo Rey. Él venció a la muerte, Él resucitó, nos ha dado vida, nos ha dado la salida, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Que viva, que viva, que viva Cristo mi Rey. Cristo es mi Que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Mexicanos un Padre tenemos, que Radio Tepeyac, estrella de la evangelización. A ese Padre gozosos cantemos, empuñando con fe su pendón. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Él formó con su voz hacedora cuanto existe debajo del sol, de la inercia y la nada incolora, formó luz en candente arrebol. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere
impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, nuestra patria, la patria Radio Tepeyac, estrella de la evangelización. Nuestra cuna al nacer, a él le debe cuanto es en la vida, sobre todo el que sepa creer. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Estás sintonizando Radio Tepeyac. En el 93.3 de tu FM. Síguenos en línea www.radiotepeyac.com. Vivimos con ansia, dolor, vacíos, angustiados, desolados, decepcionados. Nos abandonamos, nos retiramos, nos dividimos, perdemos la fe. ¿Cuál es el camino? Tenemos hambre y sed de Dios. Jesucristo es el único camino, el único Salvador, la única vida, la única verdad. Consolidemos nuestra fe. En este programa conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos compartir estos momentos. Un saludo para todos ustedes, particularmente a quienes nos siguen por las emisoras católicas de Comitán, de Trinitaria y de Comalapa. Nuevamente esta tarde nos acompaña la hermana Adriana de las Misioneras del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe, que da su servicio allá en el Colegio Tepeyac. Hermana, buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes, señor. Claro que sí, aquí, compartiendo nuestra fe. Oiga, entiendo que el día de mañana hay una peregrinación de niñas y niños aquí en la ciudad para celebrar la misa de Cristo Rey en la catedral. ¿Ustedes están involucrados en ello? ¿Es la catequesis infantil de la ciudad? Pues mire, yo sinceramente no estuve enterada de tal peregrinación. Sé que hay una peregrinación al año y que son los niños de catequesis, pero sinceramente esta vez no. Bueno, pues les invitamos el día de mañana a hacer la peregrinación con niñas y niños, y después la misa a las 10 de la mañana que presidirá Monseñor Enrique con motivo de la clausura del año litúrgico, la fiesta de Cristo Rey. ¿A qué horas empieza? ¿De dónde sale? Ay, eso sí no me dieron los datos, porque como no me toca a mí, sí. Pero ya toda la catequesis infantil de la ciudad ya sabe los datos. Bien, gracias. Para este sábado cambiamos el orden de nuestro folleto. Tocaría el tema número 10 sobre la Virgen María, pero quiero dejar este bellísimo tema de la Virgen María para los dos últimos programas que tendremos el día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, y el sábado 15 de diciembre, con que concluiremos estos programas. Por eso hoy vamos a adelantar nuestro estudio, no el tema número 10, que es de la Virgen María, sino el tema número 11. Si tienen su folleto, está en la página 56. El tema es ecumenismo ante las diferentes denominaciones protestantes o evangélicas. Es decir, ¿qué hacer? ¿Cómo comportarnos ante tantas diferentes religiones que hay entre nosotros? Vamos a iniciar con el canto que nos sugiere nuestro folleto, que está en la página 56, y es muy bonito también, es muy conocido. Juntos
Caminemos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Es un canto precioso. Juntos como hermanos, caminando al encuentro del Señor. Desde las diferentes religiones queremos llegar a estar cerca del Señor. Vamos caminando, es un caminar de afianzarnos en nuestra propia fe, pero también valorar lo que tienen de nuestra propia fe otras denominaciones. También lo que les falta, pero también lo que tienen. Repetimos el canto. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Seguimos en este ambiente de oración inicial. Vamos ahora a recitar el Salmo número 5. Lo pueden ver o en sus Biblias o lo tenemos transcrito también en nuestro folleto en la página 56. Es una forma de orar también con los salmos. A veces algunas personas preguntan, ¿cómo saber orar? Toma los salmos, velos diciendo despacio con tu corazón, y es una forma de aprender a orar, porque son salmos que Dios mismo inspiró y que están en la Biblia, para que aprendamos cómo quiere Dios que nos dirijamos a Él. Digamos pues el Salmo número 5. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor. Por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos, alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso, su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo rodea tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué bello salmo, ojalá que lo vayamos diciendo de cuando en cuando en la casa, en la familia, en la comunidad. Vamos a introducirnos a nuestro tema, que repito, tiene como título ecumenismo, es decir, la relación que debemos tener ante las diferentes denominaciones que no son católicas. La hermana Adriana nos va a hacer favor de leer la introducción que trae nuestro folleto en la página 57. ¿Por qué han surgido tantas iglesias y grupos religiosos? ¿Hasta musulmanes hay entre nosotros? Chiapas es el estado que tiene más protestantes o evangélicos de muy diversas denominaciones, divididos entre ellos mismos. Solo el 58% son católicos. ¿A qué se debe? ¿Qué hacer y cómo relacionarnos con ellos? Hay muchas razones. Durante siglos, los católicos estuvieron poco atendidos pastoralmente por falta de sacerdotes y religiosas. Nuestro pueblo es muy religioso, y si nosotros no lo atendemos, llegan otros y les ofrecen una religión, la que sea, y la aceptan.
A partir de la segunda mitad del siglo pasado, se han promovido catequistas, animadores, diáconos y muchos otros servidores que han colaborado en la evangelización, y por ello se ha detenido la deserción católica. Sin embargo, la situación actual es de una gran pluralidad religiosa, y debemos aprender a convivir como hermanos en Cristo, respetando nuestras diferencias y la libertad religiosa que cada persona y grupo tiene reconocida ante la ley civil y canónica. Vamos a comentar brevemente esta introducción de nuestro tema. ¿Por qué han surgido tantas iglesias, tantos grupos religiosos, e incluso aquí en San Cristóbal, en Comitán, hay también pequeños grupos musulmanes? Por cierto, los que se convirtieron como musulmanes no eran católicos, eran presbiterianos, y varios de ellos son chamulas que han venido a vivir aquí en San Cristóbal. Chiapas, como hemos dicho en otras ocasiones al principio de estos programas, es donde hay menos católicos en todo el país. En el país el 88% dijeron ser católicos. En Chiapas solo el 58%. 30 puntos de diferencia, son demasiados. Ahora, esto sucede no solamente en Chiapas, también hay problemas semejantes en Campeche, en Tabasco, en Quintana Roo. Es decir, no somos el único, pero así es, aquí es donde hay menos católicos. ¿A qué se debe todo esto? Pues hay muchas razones. Durante siglos, los católicos de esta región estuvieron poco atendidos por falta de sacerdotes y de religiosas. Entonces se fueron ofreciendo distintas alternativas y nuestro pueblo, que es muy religioso, aceptó pues muchas de las ofertas que les llegaban, a veces también acompañadas de ayudas económicas. En la actualidad se ha detenido la deserción católica, sigue habiendo disminución, pero ya no es tan pronunciada esa deserción. Entonces, lo importante es que estemos conscientes de que en Chiapas, en México en general, en el mundo, pero aquí en Chiapas en concreto, hay una gran diversidad. Aquí mismo en nuestra ciudad de San Cristóbal hay muchas denominaciones, algunas que se han subdividido. Hay una que se llama, por ejemplo, Iglesia Nacional Presbiteriana Renovada, y que salió de la Iglesia Nacional Presbiteriana, pero no se entendieron con el pastor y se fundó otra iglesia, y el fundador aquí vive con nosotros. Otro también que era nazareno y se peleó con ellos, con los pastores, y él fundó su propia religión, que hay otra religión distinta que nació de los nazarenos, etc. Entonces hemos de aprender a convivir como hermanos en Cristo. Tenemos cosas en común, hay varias diferencias por las que nos sentimos felices, agradecidos a Dios por ser católicos, pero no por eso despreciamos todo lo bueno que tienen otros grupos religiosos, porque tienen la palabra de Dios, la oración, el amor, la caridad, que también tenemos nosotros. Es decir, para encontrar a Jesucristo no hace falta dejar de ser católico. Si alguien dice, cuando dejé de ser católico empecé a conocer a Cristo, es que eras pésimo católico, de veras. Entonces necesitamos aprender a convivir como hermanos y saber respetar la pluralidad religiosa. Vamos a escuchar un texto de la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11. Entonces, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11, que nos va a hacer favor de leer la hermana Adriana. Queridos hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo, es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron, y sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo, que es verdad tanto en Cristo como en ustedes, porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz, y no hay nada que lo haga caer. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego.
Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Es decir, necesitamos la luz de Dios para no ser ciegos, porque a veces algunos ciegos pueden guiar a otros ciegos y ambos caen en el pozo. Entonces, tenemos la luz de Dios, la palabra de Dios, pero sobre todo la norma que nos da San Juan es, miren, tenemos un mandamiento que no es nuevo, sino muy antiguo: creer en Jesucristo y amarnos unos con otros. Es lo importante. Más que si tú estás en la verdadera o falsa religión, es que nos amemos como hermanos, porque allí está la verdadera religión, en el amor, porque Dios es amor. Vamos ahora a hacer un recorrido de algunos temas que incluso ya expusimos y que los tienen ustedes en su folleto en la página 57. La hermana Adriana va a ir leyendo progresivamente los párrafos que tiene nuestro folleto, desde el párrafo A hasta el párrafo F, y después de leer cada párrafo haré un breve comentario y leeremos las citas bíblicas que ahí se nos indican. Vamos pues a seguir esta exposición con la ayuda de nuestro folleto que va a ir leyendo la hermana Adriana. En lo que están unidos y de acuerdo los hermanos de otras religiones cristianas es en atacar a la Iglesia Católica. Cada quien se presenta como la verdadera religión. ¿Cómo saber cuál es la verdadera Iglesia, la fundada por Cristo? ¿En qué elementos estamos unidos y de acuerdo y en cuáles no? ¿Qué tenemos en la Iglesia Católica que no tienen ellos? Veamos algunos elementos de los que Cristo hizo y ordenó. Es decir, es la pregunta que nos estamos haciendo. Bueno, ¿cómo saber dónde está la verdadera religión? Porque cada quien decimos, esta es la verdadera. Y algunos hermanos de otras religiones se unen para atacarnos a la Iglesia Católica. Como sigue siendo la mayoritaria, pues algunos se unen para atacarnos duramente. Bueno, nosotros no queremos aquí pelear. No queremos discutir, este programa no es para discutir, pero sí para consolidarnos en nuestra fe. Vamos a ir viendo algunos textos bíblicos que nos van a ir ayudando para consolidarnos en nuestra fe. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Esto está en Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 16. Los protestantes creen en Jesús, predican el Evangelio y son bautizados como nosotros. Hasta aquí, más o menos, vamos de acuerdo. Aunque algunos no creen que Jesucristo es Dios y otros no bautizan en el nombre de la Trinidad, sino solo en el nombre de Jesús. Nosotros consideramos válido su bautismo si lo hacen como Jesús ordenó, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ellos no consideran válido nuestro bautismo y lo vuelven a bautizar. Es decir, ¿de dónde arrancamos nosotros? Nuestra iglesia, nuestra fe, nuestra creencia, ¿de dónde viene? Tenemos ahí dos citas que ya son muy conocidas. Marcos 16, versículos 15 y 16. Dice Jesús, después de la resurrección, antes de subir al cielo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Es decir, la iglesia de aquí arranca, de aquí parte, de este mandato de Jesús. Y nosotros procuramos ser fieles a ese mandato de Jesús, la fe y el bautismo. Ahora, nosotros respetamos y valoramos a los hermanos protestantes o evangélicos porque también creen en Jesús. Hay algunas diferencias, pero lo fundamental, la fe en Jesús nos une. Yo cuando me reúno con hermanos de otras religiones, siempre tenemos en cuenta nuestra fe común en Jesús y eso nos une más allá de nuestras diferencias. Nosotros consideramos que si su bautismo lo hicieron como dice Jesús en Mateo 28, 19, que se haga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros consideramos que ese bautismo es válido. Los presbiterianos, los bautistas y las religiones más anteriores, los anglicanos, metodistas, episcopalianos, los ortodoxos,
hacen el bautismo así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cuando alguien de ellos fue bautizado allá y viene a la Iglesia Católica, no lo volvemos a bautizar. Ellos, sin embargo, no consideran válido nuestro bautismo y quieren acabar con todo lo que huela a catolicismo, y por eso los vuelven a bautizar. Nosotros no. Ahora, algunos efectivamente hacen el bautismo, dicen solo en el nombre de Jesús, y no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y en esos casos sí pedimos que se bauticen cuando alguno quiera convertirse en católico. Entonces, el bautismo y la fe, más o menos estamos de acuerdo en algunas diferencias. Por ejemplo, los mormones, ellos no creen que Jesús es Dios. Entonces, no es el mismo bautismo que ellos dan que el que nosotros damos, porque ellos no tienen la fe en Jesucristo. Si un mormón se hace católico, sí debe bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa tenemos ya más propia nuestra católica? Vamos a leer el párrafo C de nuestro folleto. Como vimos más ampliamente en sesiones anteriores, en la última cena Jesús instituyó la Eucaristía y ordenó que hiciéramos lo mismo. Así lo transmite San Pablo. Es en la fracción del pan donde Jesús se manifiesta con toda verdad a los discípulos de Emaús. La Eucaristía, descrita como fracción del pan, era celebrada por la Iglesia primitiva. Los hermanos protestantes carecen de la Eucaristía, y Jesús dijo que quien no sea alimentado de su cuerpo y de su sangre no tiene vida eterna. Se quedan con la Biblia que cada quien interpreta según su criterio personal, cuando no debe ser así. Miren, todo esto que hemos leído en este párrafo C de nuestro folleto y que la hermana Adriana nos hizo favor de recordar, ya está muy asentado en citas bíblicas que hemos visto ya en otras ocasiones. Hoy por eso no las vamos a leer íntegras, sino solamente a mencionarlas. Es decir, ¿qué es lo que tenemos muy característico como católicos que no tienen prácticamente los hermanos de otras religiones? La Eucaristía. Y la Eucaristía, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no la inventó nadie, sino que Jesús mismo la instituyó en la última cena. Hay varios textos, por ejemplo en Lucas capítulo 22, versículos del 19 al 20, y otros que hemos visto en otras sesiones anteriores. Y Él nos ordenó que hiciéramos lo mismo que Él, donde dice, tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo, el cáliz con vino, esto es mi sangre derramada por ustedes. Hagan esto en memoria mía, nos dice Él. San Pablo tiene un texto bien claro en que nos dice cómo esto ya es una tradición aceptada en la iglesia primitiva. En su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 25, nos dice, lo que yo recibí les transmito, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, etcétera, dijo, esto es mi cuerpo, tomó el cáliz con el vino, esto es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Entonces San Pablo nos da un testimonio ya muy claro de la iglesia primitiva que celebra la Eucaristía, aunque al principio no la llamaban misa, no la llamaban Eucaristía, sino le llamaban la fracción del pan, porque es lo que Jesús hizo, tomó el pan, lo partió, y partir el pan, y al partir el pan es como los primeros cristianos reconocen la presencia de Jesús vivo y resucitado. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en Hechos 2:42, donde se nos dice cómo se reunían los primeros creyentes, primero para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, segundo para la comunión fraterna, ¿sí?, la ayuda de hermanos, tercero para la fracción del pan, ¿sí?, la Eucaristía, y cuarto para las oraciones. Hay un texto muy bonito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, que lo veíamos en días anteriores, como ya ahí se nos dice, estando reunidos nosotros en el piso superior de una casa, Pablo extendió su discurso, se le cayó un joven, se murió, pero estábamos reunidos, dice, el primer día de la semana para la fracción del pan. El primer día de la semana, que ya lo vimos en sesiones anteriores, como es el domingo, para la fracción del pan. Los hermanos protestantes lamentablemente carecen de la Eucaristía. Ellos la celebran cada año como la Santa Cena, pero es solamente un recuerdo, no tiene la fuerza de la Eucaristía. Para ellos el pan no es Cristo vivo, es un símbolo, un recuerdo.
Entonces, ellos no tienen la Eucaristía, no la tienen como la tenemos nosotros también, y es una gran riqueza que tenemos nosotros. Y Jesucristo fue muy claro en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 48 al 58, insiste que quien no se alimenta de su cuerpo y de su sangre no tiene vida eterna. Dice: yo soy el pan de la vida. Quien se alimenta de este pan, quien come de este pan y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Los hermanos de otras religiones no tienen la Eucaristía, se quedan solamente con la Biblia, pero que la van interpretando cada quien según su propio criterio, y eso San Pedro dice que no se puede hacer. Dice: la Biblia no es de interpretación privada, que cada quien la quiera interpretar como quiera. Lo pueden ver en segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vamos a escuchar otras palabras del párrafo D de nuestro folleto, que nos dice cómo precisamente Jesucristo instituyó esta iglesia nuestra, asentada sobre Pedro y sus sucesores. Jesús instituyó una sola iglesia, asentada sobre Pedro. A Pedro le han seguido en el mismo servicio de presidir la iglesia los distintos papas a través de la historia. Por tanto, reconocer al Papa como sucesor de Pedro y aceptar su ministerio de presidir la caridad fraterna y la confirmación en la verdadera fe es signo de ser verdadera iglesia de Jesús. Efectivamente, es un texto ya muy consabido por ustedes que han seguido estos programas. En Mateo 16, 18, Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en singular, no en plural. Jesús no instituyó muchas iglesias, sino una sola iglesia. Y la señal de unidad es estar con Pedro y sus sucesores. Ya explicábamos pues, que obviamente San Pedro, tarde que temprano, tendría que morir, pero quien ocupara su lugar en la iglesia, él murió en Roma, martirizado en Roma. Entonces, quien ocupara su lugar en Roma como presidiendo la iglesia de Roma, era quien preside la iglesia universal, y así es el Papa. Entonces, para nosotros, un signo de autenticidad de la iglesia, de que estamos en la iglesia, es si alguien acepta al Papa como sucesor de Pedro, como vicario de Cristo, como pontífice de la iglesia en todo el mundo, para que nos ayude, como Jesús le decía a Pedro: tú confirma a tus hermanos en la fe. Se lo decía en Lucas, está muy claro en la última cena. Dice: yo he rezado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, consolida en la fe a sus hermanos. Es lo que me toca a mí también hacer como obispo. No solamente consolidarme en mi propia fe, sino ayudar a la comunidad a que se consolide en su propia fe. Por tanto, un criterio para saber dónde está la verdadera iglesia es dónde está Pedro y el sucesor de Pedro, que es el Papa. El Papa no es dueño de la iglesia, no es cacique de la iglesia, es servidor de Jesucristo, servidor de la iglesia. Uno de los títulos que se le dan al Papa es servidor de los servidores de Dios, siervo de los siervos de Dios. Demos gracias al Señor que nos concedió estar en esta iglesia, y también hay muchas cosas de la iglesia que tienen otras religiones, y ahí es donde nos podemos unir. Más que estar peleando entre nosotros, es en qué cosas nos podemos unir para que seamos todos la única iglesia que Jesucristo fundó. Ahora, el hecho de que sea una sola iglesia no significa que todo lo demás deba desaparecer. En la misma iglesia hay varias formas de ser iglesia. Hay iglesia en Oriente, iglesia en Occidente. Hay iglesia en Roma e iglesia en San Cristóbal de las Casas. Y hay varias formas de ser iglesia. De una forma son los dominicos, de otra forma son los jesuitas, pero somos una sola iglesia. De una forma es misionera la hermana Adriana, y de otra forma son las misioneras contemplativas, las religiosas contemplativas, pero somos una sola iglesia, formamos una sola iglesia, pertenecemos a una sola iglesia. Otro elemento muy característico de la Iglesia Católica es la confesión, el sacramento de la reconciliación, como dice nuestro folleto en el inciso E. A los apóstoles Jesús confió la facultad de perdonar pecados. Es Dios mismo quien perdona los pecados por mediación de los obispos, que son sucesores de los apóstoles, y de sus colaboradores, los sacerdotes. Los protestantes rechazan este sacramento instituido por el mismo Cristo,
porque dicen que un hombre no puede perdonar pecados, sino solo Dios. Pero Dios, en Cristo, confió manifestar su misericordia con los pecadores por medio de otros pecadores. Es un tema bellísimo y apasionante que ya tratamos ampliamente. Hoy solamente lo estamos recordando en aquellas cosas que tenemos los católicos y que no tienen los hermanos de otras religiones, que es esta facultad de perdonar los pecados que Jesús confió a sus apóstoles después de resucitar. Lo pueden ver en Juan capítulo 20, versículos 22 al 23, que ya en otras ocasiones explicamos ampliamente. Si ¿quién perdona los pecados? Dios. ¿Pero por medio de quién? En este caso de los sucesores de los apóstoles, que somos los obispos, y de los sacerdotes que colaboran con nosotros en este ministerio tan importante de dar el perdón de parte de Dios. Yo cuando doy el perdón no lo digo en mi nombre, lo digo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús tiene facultad para perdonar pecados, y de esa forma Él demostró que es Dios. Acuérdense aquella escena del paralítico, donde les reprochan que por qué tú te atreves a perdonar pecados si solo es privilegio de Dios. Dice, pues para que vean quién soy yo, levántate y camina. Pues Jesús demostró el poder de perdonar los pecados, y este poder lo transmite a los apóstoles para que ellos puedan continuar con este servicio tan importante. Hacer una buena confesión es bellísimo, porque se siente uno liberado, se siente uno exonerado, si de un gran peso te quitan de encima, duerme uno más a gusto, hasta un taco con sal te sabe más sabroso, con una buena confesión. Entonces es un regalo que tenemos, es un privilegio que no tienen otros hermanos. Ellos dicen, Dios me perdona, y explicamos, ¿y cómo sabes que Dios te perdonó? Necesitamos un signo de que Dios te perdona, y eso es la confesión. Finalmente, otro regalo extraordinario que tenemos nosotros y que lamentablemente hermanos de otras religiones rechazan es la Virgen María, como nos dice nuestro folleto en el inciso F. Jesús nos dejó a su madre, y ella siempre cuida a la iglesia. Quien no acepta a la Virgen María, rechaza a la Madre de Jesús. Sobre este tema, dentro de 15 y 20 días vamos a ampliarnos mucho más, porque es un tema apasionante y con él quiero terminar. Dentro de 8 días hablaremos de otro tema distinto. Dentro de 15 días, que ya será 8 de diciembre, y luego el 15 de diciembre con que cerraremos estos programas, los quiero dedicar a la Virgen María, porque es la corona, la persona más extraordinaria que Dios haya hecho. Pero Jesús nos dejó a su madre. Lo vemos en el capítulo 19 de San Juan, versículos 25 al 27. En la persona de Juan nos dice, ahí está tu madre. Y a María le dice, ahí está tu hijo. Y en Juan estamos representados todos. Si no es solamente Juan, pues Juan es un discípulo muy cercano de Jesús, pero en Juan estamos representados. Y la Virgen María lo demuestra, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 12 al 14, se nos dice cómo ella estaba en oración con otras mujeres y con los discípulos para que viniera el Espíritu Santo y así se pudiera llevar a cabo la obra de Jesús. Es decir, ella de inmediato asume su responsabilidad como madre de la iglesia y está ahí orando para que venga el Espíritu Santo, que es el que se va a encargar de que la obra de Jesús se continúe en todos los tiempos. Quien no acepta a la Virgen María, rechaza a la Madre de Jesús. A mí me da pena, tristeza, dolor, a veces hasta coraje, de por qué no la quieren, si Jesús la quiere tanto. Si Dios la adornó de tantas virtudes, la hizo tan excelsa, tan extraordinaria, no es Dios, desde luego. Pero si Dios la quiso tanto, si Jesús la quiere tanto, ¿a quién le hace más caso Jesús? Pues, a su madre. Entonces, invocar a la Virgen María no es para que ella sea Dios, sino para que ella nos lleve a Jesús, para que ella interceda por nosotros ante Dios. Ella es la que está más cerca de Dios porque está la llena de gracia. Pero abundaremos mucho más sobre estos temas. Bien, vamos ahora ya a un trabajo de grupos con 2 preguntas para que ustedes nos hagan favor de reflexionar en su familia o personalmente o en su grupo de trabajo. Primera pregunta: ¿qué significa para mí pertenecer a la Iglesia Católica? ¿Qué significa para mí? Es decir, para cada uno de los que están ahí y que nos hacen favor de seguir este programa. ¿Qué significa para ti pertenecer a la Iglesia Católica? ¿Es una costumbre, una tradición,
nada más porque tus papás te llevaron al bautismo y ya después no eres consciente de ello. O por los pecados de algunos sacerdotes tú te quieres alejar de la iglesia. Porque algunos hermanos de otras religiones dicen, es que yo tengo un disco, un cassette, donde ahí se dice que un sacerdote deja la religión católica porque es falsa y él se convirtió. Pues sí, hay casos. Judas traicionó. Yo no soy seguidor de Judas, que traicionó. Soy seguidor de Jesús. Y Pedro falló, pero se convirtió. Y seguimos a Jesús. Nuestra primera pregunta, ¿qué significa para mí pertenecer a la Iglesia Católica? Segunda pregunta, ¿estoy seguro de mi fe o tengo serias dudas? ¿Estoy seguro o segura de mi fe o tengo serias dudas o algunas dudas? Y si es así, pues compártelas para que desde aquí podamos ir platicando sobre las mismas. Bien, recuerden, manden sus respuestas en mensajes de texto al celular 967-101-2955, que es el teléfono de esta Radio Tepeyac, o al correo electrónico de nuestra radio, radiotepeyac@live, live.com.mx, radiotepeyac@live.com.mx. También pueden mandar su mensaje, su respuesta al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com. Sus comentarios y sus respuestas son muy importantes porque todos nos ayudamos a consolidar nuestra fe. Trabajemos pues 10 minutos en los grupos y esperamos sus respuestas. Monseñor Felipe Arismendi está al micrófono. Consolidemos nuestra fe. Regresamos.
Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo con nosotros para que juntos conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muchas gracias por las respuestas que ya nos han empezado a llegar. Y lo primero es que alguien nos informa que para la peregrinación de niñas y niños de la catequesis de la ciudad, que no sabíamos dónde y a qué hora se empezaba, nos han dicho que el recorrido de la peregrinación comienza a las 8 de la mañana en la unidad administrativa, ahí cerca de Merposur, e irán caminando hasta llegar a Catedral y la misa será a las 12 en Catedral. Después hay alguien que hace una pregunta. Señor obispo, hay una persona que está alejada de Dios. ¿Será que haciendo oración puedo lograr que se acerque a Dios? Claro que sí. La oración es poderosísima. Les digo un ejemplo. Santa Mónica le pedía mucho a Dios por su hijo Agustín, que andaba por caminos no muy correctos. Y las oraciones, las lágrimas de Santa Mónica lograron la conversión de San Agustín. Así es que pidamos por estas personas que están alejadas de Dios. No solamente quien lo pregunta, sino todos. Yo ofrezco también unirme en esta intención para pedir por esa persona en concreto, pero también para muchas otras más que están alejadas de Dios, para que el Señor Dios les muestre el camino de su salvación, el camino de Jesús, el camino de su iglesia. Hay una máxima de un santo que dice que la oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Eso es, repítalo hermana, porque es bellísimo. Dice que la fortaleza del hombre es la oración y la debilidad de Dios es la oración. Eso es, porque Dios cede ante nuestras peticiones. Él lo había dicho, por ejemplo, pueden ver en Lucas capítulo 18, dice ahí, si un juez, porque la viuda le está molesta y molesta y molesta, le hace caso, ¿no hará Dios caso a sus hijos que sufren y que acuden a Él día y noche? Claro que sí. Entonces, unámonos en esta oración. ¿Qué otra respuesta nos han llegado, hermana? La religión católica es la que Jesús fundó. No hay más religión, saliendo de ella no hay salvación. Las otras sectas los fundó un ser humano. Gracias por su respuesta. Efectivamente, otras religiones, ¿quién las fundó? Pues un ser humano. Yo digo aquí en San Cristóbal, conozco a personas fundadoras de iglesia. Y ellos fundaron la iglesia y ya tienen su registro ante gobernación, pero son seres humanos. Claro, ellos dicen que interpretan auténticamente la Biblia, que ellos sí tienen al Espíritu Santo, pero bueno, cada quien puede afirmar lo que quiera, lo importante es lo que Jesús hizo y dijo y ordenó, no lo que cada quien piensa o dice o afirma. Otra persona dice, significa mucho para ella ser cristiana, porque servir a los demás. Creo que Dios mora en mí y al recibir los sacramentos me comprometo a ser instrumento de Dios. Efectivamente, pero esta persona dice significa mucho para esta persona ser católica. ¿Y en qué lo manifiesta? Dice, creo que Dios mora en mí, tanto por los sacramentos como por el servicio a los demás. Perfectamente, es decir, no es solo por los sacramentos, ni solo por un sentimiento que alguien diga, Dios mora en mí, está en mí. Sí, pero ¿cómo lo demuestras? Lo demuestras en el servicio a los demás. Por eso esta persona dice, me comprometo a ser instrumento de Dios. Es decir, que por medio de mí llegue el amor de Dios a los demás. Ahí vamos por el buen camino. Felicidades. La comunidad de Maús responde a la segunda pregunta. Sí tengo fe, pero los golpes de la vida muchas veces me han hecho tambalear, pero he descubierto que al compartir en comunidad se recarga mi fe. Qué bonita respuesta, ¿eh? Sí tengo fe, dice. Pero los golpes de la vida muchas veces me han hecho tambalear. Es verdad, es verdad. Los mismos apóstoles a veces algunos tenían sus dudas. Algunos, pueden ver en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, algunos se fueron alejando de Jesús como que no aceptaban lo que Él les decía y Él les pregunta, ¿también ustedes me quieren dejar? Y Pedro responde, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces en la vida tenemos conflictos y problemas, enfermedades, incomprensiones, malos ejemplos de sacerdotes o de obispos o de otros católicos.
Y esta persona dice, de la comunidad de Emaús, he descubierto que al compartir en comunidad se recarga mi fe. Perfectamente. Es decir, vivir en comunidad es lo que nos ayuda mucho a que nuestra fe se consolide. Otra persona dice, la Iglesia Católica es y seguirá siendo la única donde Dios está presente, y Él estará feliz que se le rinda adoración y culto, ya que es la única que fundó. Te amo, Iglesia bonita, y Jesús, el Rey y amor de mi vida. Qué bonita respuesta, ¿eh? La Iglesia Católica es y seguirá siendo la única que fundó Jesús. La única donde Dios está presente. No podemos afirmar así tal cual. ¿Por qué? Porque también en otras personas hay presencia de Dios. Donde hay amor, ahí está presente Dios. Pero así dice esta persona, Él, Dios, estará feliz que se le rinda adoración y culto. ¿Está bien? Por eso dice esta persona, te amo, Iglesia bonita. Jesús es el Rey y el amor de mi vida. Qué bello, qué bonito, gracias. Pero también que este amor a Jesús nos lleve al amor al prójimo, como nos enseña la Virgen María. Ella, una vez que recibe a Jesús en su seno, de inmediato se va a servir a su prima Isabel. Es decir, la señal más clara de que estamos en la verdadera iglesia, en la verdadera fe, es el servicio a los demás, empezando por la propia familia. Paz y bien desde la ciudad de Argentina de Tigre, María Encarnación Martínez. Gracias, María Encarnación. Tengo, sin embargo, alguna pregunta. Usted dice ciudad de Argentina de Tigre. Pues mi ignorancia es que Argentina es país, pero no es ciudad, a no ser que efectivamente sea un lugar que así se llame, Ciudad Argentina de Tigre. A ver, María Encarnación, contéstenos y sáquenos de nuestra ignorancia, porque Argentina, que yo sepa, no es ciudad, no es igual que México. México es nombre de país y nombre de la ciudad capital, la Ciudad de México. Bueno, sáquenos de esta duda, pero gracias por su comunicación y por ese paz y bien que nos envía María Encarnación Martínez. Nuestra Señora de Belén, una alegría muy grande ser parte de la Iglesia Católica, y damos gracias a Dios por nuestros antepasados que nos enseñaron la fe católica, y agradezco a Dios por la fe, y es el mejor regalo que podemos tener. En efecto, comentábamos aquí con la hermana que eso de ser católico es una gracia, un don, un regalo que Dios nos concedió por medio de nuestros antepasados. Entonces hay que agradecer a Dios y agradecer a nuestros antepasados. También el mismo grupo de Nuestra Señora de Belén contesta, estamos seguros de nuestra fe, no tenemos ninguna duda, pedimos a Dios nos ayude a perseverar en la fe. Eso porque a veces vienen dudas, a veces vienen dudas, qué bueno que no las tenemos ahorita, pero a veces pueden venir, entonces que el Señor nos fortalezca en la fe. Significa para mí la Iglesia de Cristo, porque nadie puede fundar su propia iglesia, debe ser una y universal. Sí, pero fíjese que hay algunas iglesias que se denominan a sí mismas Iglesia Universal. Hay una en Brasil que así se llama Pares de Sufrir, y se llama Iglesia Universal, así se llama, y es muy extendida, y en México hay también. Entonces, nuestro criterio fundamental es la que fundó Jesucristo. No, ¿quién te fundó? Pues fulano de tal, no. Hay que ir a la raíz, que es Jesucristo. Las hermanas adoratrices, un camino hacia la santidad. Agradecemos a nuestros padres que fueron instrumentos del Señor para regalarnos esta gracia. Efectivamente, es un camino de santidad, es un camino que hay que seguir al Señor. No es nada más porque ya estoy en la iglesia y ya, sino es un camino de santidad y que exige mucho también. Y dice, gracias a nuestros padres que nos ayudaron, ellos fueron instrumentos del Señor para regalarnos esta gracia. Chely Domínguez Arismendi, desde el Face, dar a demostrar a la Virgen Santísima y a su Hijo nuestro Señor el inmenso amor que le tenemos, demostrándolo de muchas formas, como asistir a misa y acercarnos a Él en la confesión. A la segunda pregunta responden, estoy segura de mi fe, más aún en esta enfermedad que el Señor me ha mandado, incluso confirmo que mi fe ha crecido más hacia Dios. Gracias, Chely. Es una sobrina que desde entre Toluca y Sinacantepec nos manda este mensaje por Facebook. Dice que la forma como podemos nosotros demostrar que estamos contentos de ser católicos es demostrar a la Virgen María y a Jesús su Hijo que efectivamente le tenemos este amor.
que la queremos, que queremos mucho a Jesucristo, su Hijo, efectivamente. Es decir, y Cheli dice, porque está pasando por una enfermedad muy delicada, que su fe se ha consolidado en esta ocasión. Gracias, Cheli. Desde aquí nuestra oración, nuestro cariño por ti también. La familia Hernández López. Un mayor compromiso porque nuestra conducta hacia Dios nace de nuestro corazón y no lo hacemos obligados. A la segunda pregunta responden: estamos seguros de que en nuestra iglesia está Dios presente, por eso sentimos que nuestra fe está en la fe que es Cristo. Efectivamente, nuestra fe está cimentada en Jesucristo, porque a pesar de que haya fallas en nuestras familias, en la iglesia, en la comunidad, nuestra fe está sentada en Cristo y Cristo no nos falla. El grupo San Judas, a la pregunta 1, significa obediencia por ser la iglesia universal fundada por Jesucristo. Y a la segunda pregunta responde: estamos seguros porque ya tenemos el amor de Dios. Entonces nos dice el grupo San Judas Tadeo, significa, para ti, ¿qué significa ser parte de la iglesia católica? Dice ser obediente a la iglesia universal fundada por Jesucristo. Y por otra parte dicen, estamos seguros porque ya tenemos el amor de Dios, efectivamente. Y ojalá que Dios nos mantenga en esta seguridad. El grupo San Judas, a la pregunta 1. María Inés de Candelaria. ¿Qué significa para mí permanecer católica? Para mí es un privilegio de ser un católico, porque la iglesia que fundó el mismo Cristo. Efectivamente, es un privilegio, es un regalo, es un don que no lo hemos merecido nosotros, es un regalo que hay que agradecer siempre al Señor. Víctor Ballinas. Es creer más en la fe de Dios porque es la única iglesia que fue fundada por el Señor Dios y tenemos la dicha de recibir la Eucaristía. A la segunda, cuando yo me pasaban muchas cosas malas, problemas, me hacían decir que Dios no era justo y me alejaba. Pero gracias, Víctor, porque efectivamente Dios le ha fortalecido en la fe. Ha pasado por situaciones difíciles, pero se ha consolidado en la fe. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios, efectivamente. También la Iglesia Católica está fundada por hombres que se equivocan y por lo que muchos creen se han alejado. Creo firmemente en Dios. Así es. Está fundada sobre seres humanos que nos equivocamos, y eso empezando por los apóstoles, repito. Y por eso muchos creyentes se han alejado, efectivamente. Entonces ojalá que usted y yo demos un buen testimonio. Creamos firmemente en Dios para que nadie por nuestra culpa se pueda alejar de Dios. A ver, aquí dice... Ya mandaron la respuesta de Argentina, del país de Argentina, de la ciudad de Tigre. Ahora sí, sí, nos mandaron ese mensaje desde Argentina, la ciudad de Tigre. Ahora sí, gracias por su respuesta. Rosy Morales nos dice: yo estoy segura de mi fe católica, pero tengo un hijo que lo operaron porque está muy enfermo y seguido iba a Santo Domingo a pedirle a la Virgen de Fátima que interceda por mi hijo con nuestro Señor Jesucristo para que mi hijo saliera bien de la operación, y salió muy bien. Bueno, hay que dar gracias a Dios, Rosy. Dele gracias a Dios y le damos gracias con usted por esta manifestación del amor de Dios por medio de la Santísima Virgen María. Ojalá que así nuestra fe se consolide, incluso cuando a veces no salgan todas las cosas bien como nosotros querríamos. Dudas de la fe, una vez por los protestantes, hasta conocía la Biblia e Iglesia de Cristo. Bueno, dice que a veces le vienen dudas porque los hermanos de otras religiones les inducen a estas dudas, pero dice que hay que conocer más la Biblia, hay que conocer más la Iglesia de Jesucristo, efectivamente. ¿Por qué los sacerdotes no hablan con la verdad de la idolatría? Bueno, muchas veces aquí hemos tocado este tema. Hemos insistido que en Éxodo 20 Dios prohíbe hacer imágenes y en Éxodo 25 Dios ordena hacer imágenes a Moisés. En el libro de los Números, capítulo 21, Dios le ordena a Moisés que haga imágenes hasta de una serpiente. Si las imágenes para nosotros no son ídolos, si fueran ídolos, ahí sí estaríamos en contra de la palabra de Dios. Entonces, los sacerdotes, ¿por qué no hablan con la verdad de la idolatría? Sí hablamos. Un servidor, aquí hemos tenido programas al respecto. No somos idólatras. Las imágenes son solo imágenes que nos ayudan a acercarnos a aquellos que están cerca de Dios, pero nada más. Bueno, no entiendo muy bien, pero dice: prueba de ellos que hace más de 2000 años que los hermanos separados.
¿sí? Han tratado de construir, De de destruir nuestra Iglesia Católica. No lo han logrado y no lo lograrán porque es la que Cristo fundó. Te amo, Iglesia bonita. Gracias. Decir, efectivamente, hace muchos años que han querido destruir y no podrán destruirla porque la fundó Jesucristo, y Jesucristo dice, ni los poderes del infierno podrán contra ella. Para mí es un orgullo ser católico. Sí estoy seguro de mi fe, porque está en mi corazón y al corazón no se le engaña. Gracias por esta respuesta. Esta persona que dice ser muy orgullosa de ser católica y estar con la seguridad en la fe. Hay que pedir al Espíritu Santo que nos consolide en la fe, porque a veces nos pueden venir momentos duros y difíciles. Dice, esta fe está en mi corazón y al corazón no se le engaña. Mi religión es católica, pero veo mucha soberbia de algunos pastores porque son insensibles al sufrimiento del pueblo. Como a algunos de ellos les va bien, piensan que en Chiapas no hay pobreza. Bueno, es una afirmación que yo no del todo comparto. Dice que algunos soberbia de algunos pastores. Bueno, también nosotros a veces podemos parecer soberbios, obispos o sacerdotes. Entonces, lo más grave es no ser insensibles al sufrimiento del pueblo. Eso sí, todos. Ni pastores, ni sacerdotes, ni religiosas, ni laicos, ni nadie. Que no seamos insensibles ante el sufrimiento de los demás. Pati del Bosque Banclar. Excelente tema, conocer más nuestra fe. No puedo escuchar bien por los zapatistas. Pati, gracias por escucharnos. Tú estás allá en el bosque. Gracias. Dice que efectivamente a veces no puede escuchar bien porque esta emisora a veces interfiere con la de los hermanos zapatistas de esa región. Estamos viendo qué podamos hacer, todavía no lo hemos podido resolver. Gracias por todas sus respuestas. Vamos a continuar con el tema, pero pueden seguir mandando más de sus comentarios. Vamos a seguir ahora leyendo de nuestro folleto los párrafos G y H. Y agregaremos otro párrafo que no está en el folleto con un texto del Papa Benedicto XVI. Vamos a escuchar lo que dice el párrafo G de nuestro folleto. Sin embargo, somos hermanos por la fe en Cristo. Y mucho de lo que tienen y hacen los protestantes lo tomaron de nosotros. Amémonos como hermanos y pidamos al Espíritu Santo que construyamos la unidad que Jesús quiere para su iglesia. Es decir, que en vez de estar peleando mucho entre nosotros, tenemos que reconocer que hay muchas cosas buenas que tienen también ellos y en las cuales comulgamos. Si la fe en Jesucristo, la palabra de Dios, la oración, el amor fraterno, esto es verdad. Esto es verdad y eso lo tenemos y hay que amarnos como hermanos. Aquí vamos a escuchar un texto de Jesús en Juan capítulo 13, versículos 34 al 35, para que veamos cómo lo que Jesús dice que como signo fundamental de que estamos en la verdadera fe y en el verdadero camino es el amor que nos tengamos. ¿Qué dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35? Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Vean, la señal fundamental de que somos discípulos de Jesús, cristianos, católicos, creyentes, de veras que seguimos a Jesús, es el amor. Porque si yo digo, yo sé mucho, yo estoy en la verdadera iglesia y no amo a mis hermanos, pues los hechos contradicen tus palabras. Aquí que los hechos de tu vida estén concordes con tu fe. Esto es lo fundamental. Entonces, amémonos como hermanos y amemos también a los hermanos protestantes. Amémoslos, son hermanos nuestros. Hermanos que se han separado de nosotros, de acuerdo, pero son hermanos nuestros, somos hijos del mismo Padre. El mismo Jesucristo nos ha redimido. Pero sin embargo, como Jesús oraba a su Padre, también nosotros hemos de orar con esta intención, como dice Juan capítulo 17, versículo 21. Te pido que todos ellos estén unidos, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. También ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, la oración que Jesús hace en la última cena al Padre, y son oraciones de un momento culmen para Él, es: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, dice, para que el mundo crea. Muchas veces el mundo no cree porque nos ve divididos, peleados a nosotros, los creyentes, los cristianos.
Entonces pidamos a Dios que nos conceda la unidad. Por ejemplo, el próximo día 7 de diciembre vamos a tener el concierto interreligioso en el Teatro de la Ciudad a las 7 de la noche. Les invitamos desde ahora, en que nos unimos católicos y protestantes para alabar y bendecir al Señor. El día 7, viernes 7 de diciembre a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad, con entrada libre para todos. Les invitamos desde ahora. Y lo hacemos porque así quiere el Señor, que estemos unidos dentro incluso de nuestras diferencias. Pero ¿qué hacer con los hermanos de otras religiones que nos visitan, nos atacan, nos dicen muchas cosas? Veamos lo que dice nuestro folleto en el inciso H. ¿Cómo actuar ante los protestantes cuando nos visitan y nos quieren envolver con sus palabras? San Pablo le advierte a Timoteo que tenga cuidado, porque algunos apostatarán de su fe y se entregarán a espíritus engañadores. Por ello, le pide no entretenerse en discusiones de palabras. En cambio, le urge perseverar en la fe y dedicarse a la palabra de Dios. Vean este texto que ya está ahí señalado en el folleto, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. San Pablo le advierte a Timoteo que algunos apostatarán de su fe. Sí, lo está diciendo San Pablo. Algunos, ¿qué es apostatar? Algunos apostatarán. Apostar es dejar, traicionar, cambiar. Y dice, y se entregarán a espíritus engañadores. Es lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Por eso vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2 versículo 14. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? 2 Timoteo capítulo 2 versículo 14. Recuerda a los otros y recomiéndales delante de Dios que hay que evitar las discusiones. No sirven para nada. Lo que hacen es perjudicar a quienes las escuchan. Fíjate, esa expresión que dice San Pablo a Timoteo, no se pongan a discutir de palabras, que si idólatras o no idólatras, que si una cosa u otra, no discutan de palabras. Y más adelante en los versículos 23 al 26 de misma segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículos 23 al 26 dicen: No hagas caso de discusiones que no tienen ton ni son. Ya sabes que terminan en peleas. Y un siervo del Señor no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos. Debe ser apto para enseñar. Debe tener paciencia y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad, a fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que quieran. Vean lo que dice San Pablo, es muy fuerte, que escapen de la trampa en que les pusieron, los tienen atrapados, pero tengan paciencia, tolérense, respétense, pero hay que evitar discusiones de pura palabrería. Por eso el mismo San Pablo, en esta carta 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17, le urge perseverar en la fe. Entonces escuchemos lo que dice segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Qué consejo tan importante de Pablo a Timoteo y que vale para nosotros. Dedícate a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que enseña el buen camino. Y hay católicos que no saben mucho de la palabra de Dios. Hay hermanos de otras religiones que a veces saben más de la palabra de Dios que algunos católicos. Pero eso no significa deja de ser católico para que sepas más la palabra de Dios. No, sé un mejor católico. No seas un católico ignorante de tu fe, sino conoce y profundiza más tu fe. Y la palabra de Dios te va a guiar siempre por buen camino. Es lo que le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 2 y siguiente. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 2 y siguiente.
que prediques el mensaje y que insistas a tiempo y a destiempo. Convence, reprende y anima, enseña con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus caprichos, se buscará un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Es bien interesante, dice, ten cuidado, dedícate a predicar la palabra de Dios porque no faltarán muchos maestros que vengan aquí a engañar a otras personas. Mucho cuidado. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. Pero entonces, amémonos, querámonos, respetémonos, respetamos la libertad de cada quien, pero procuremos ni ofendernos, sino amarnos, pero consolidarnos cada día más en nuestra fe. Miren unas palabras que dijo el Papa Benedicto XVI en su último viaje a Alemania, en una celebración con la Iglesia Evangélica, en el exconvento donde Martín Lutero fue ordenado sacerdote. Recuerden que él fue sacerdote agustino y estuvo en un convento, y el Papa fue ahí, y miren lo que dijo el Papa, bien interesante, para que aprendamos a respetarnos y a amarnos. El pensamiento de Lutero y toda su espiritualidad eran completamente cristocéntricos. Para Lutero, el criterio hermenéutico decisivo en la interpretación de la Sagrada Escritura era lo que conduce a la causa de Cristo. Esto presupone que Jesucristo sea el centro de nuestra espiritualidad y que su amor, la intimidad con Él, oriente nuestra vida. Vean qué palabra del Papa tan interesante, ¿eh? Resalta lo positivo de Lutero. Resalta lo positivo de Lutero. No podemos decir que todo está mal. No. Hay cosas también positivas que han ayudado a la Iglesia. Y dice, el pensamiento de Lutero y toda su espiritualidad eran completamente cristocéntricos, sí, centrados en Jesucristo. Por eso decía el Papa que para Lutero el criterio hermenéutico, es decir, para interpretar la Biblia, era lo que conduce a la causa de Cristo. Esto presupone, dice el Papa, que para Lutero y para nosotros Jesucristo sea el centro de nuestra espiritualidad y que es el amor de Cristo, la intimidad con Cristo, oriente nuestra vida. Sigamos escuchando lo que el Papa dijo en este exconvento donde estuvo Martín Lutero. Lo más necesario para el ecumenismo es sobre todo que, presionados por la secularización, no perdamos casi inadvertidamente las grandes cosas que tenemos en común, aquellas que de por sí nos hacen cristianos y que tenemos como don y tarea. Fue un error de la edad confesional haber visto mayormente aquello que nos separa y no haber percibido en modo esencial lo que tenemos en común en las sagradas pautas de la Sagrada Escritura y en las profesiones de fe del cristianismo antiguo. Este ha sido el gran progreso ecuménico de los últimos decenios. Nos dimos cuenta de que esta comunión y en el orar y cantar juntos, en la tarea común por el etos cristiano ante el mundo, en el testimonio común del Dios de Jesucristo en este mundo, reconocemos esta comunión como nuestro fundamento imperecedero. Vean que son palabras textuales del Papa Benedicto, las dijo en Alemania, y por eso dice que no perdamos las grandes cosas que tenemos en común. No perdamos las grandes cosas que tenemos en común. Por tanto, no es decir, todo lo de los protestantes está mal, todo lo de los católicos está mal. No, hay cosas que tenemos en común fundamentales. No significa lo mismo una u otra religión, no. Ya dijimos aquellas cosas que tenemos y no tienen ellos, pero hay cosas magníficas que también tienen ellos y que estamos en comunión con ellos. Dice, fue un error de la edad confesional, de la edad de los pleitos, haber visto mayormente aquello que nos separa y no haber percibido en modo especial lo que tenemos en común en las pautas de la Sagrada Escritura y en las profesiones de fe del cristianismo antiguo, que estábamos todos de acuerdo, porque el protestantismo sale hasta el siglo XVI y XVII fundamentalmente. En muchas cosas antes estuvimos todos de acuerdo. Dice, este es el gran proceso ecuménico de los últimos decenios, los últimos años. Nos dimos cuenta de esta comunión y el orar y cantar juntos, en dar testimonio de la fe cristiana ante el mundo. Esto es nuestro fundamento imperecedero. Esta es la comunión que nos une, la fe en Jesucristo y tratar de que vivamos de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo.
Bien, vamos a unas preguntas para este momento, pero nos dicen aquí, dice Víctor Ballinas, mi fe creció más porque uno sabe que por medio de la confesión y la Eucaristía es la fe y la fortaleza en mí, pero a veces quiere uno caer, pero la oración es la vitamina para restablecer la fe. Ánimo, Víctor. Otros dicen, nos dicen que creamos en los santos. Es una contradicción lo que hacen. Nosotros no que creamos en los santos como si ellos fueran Dios nunca. Los santos nos llevan a Dios, ellos creyeron en Dios, son un ejemplo para nosotros que nos llevan a Dios. Alguien más, la familia Gómez Fino. ¿Dónde puedo conseguir la Biblia latinoamericana para el celular? Lo escuchamos en el Peje de Oro aquí, gracias. Pues mire, vea nuestra página de la diócesis y ahí puede encontrar algunos caminos también. Y si no, le voy a pedir a Claudia que ella le responda esta pregunta más en concreto. Pero la Biblia latinoamericana la puede encontrar en varias librerías aquí católicas de la ciudad de San Cristóbal. Chely Gómez de México. ¿Dónde puedo conseguir este folleto de Consolidemos Nuestra Fe? Ya se le ha respondido que lo puede conseguir en la página de la diócesis, www.diocesisdesancristóbal.com, o en el buscador está el blog de Consolidemos Nuestra Fe. También ahí puede encontrarlo usted. Vamos ahora, repito, a unas preguntas para esta última parte de nuestro programa. Primera, ¿me esfuerzo por vivir conforme a la palabra de Dios? Que es lo más importante. ¿Me esfuerzo por vivir conforme a la palabra de Dios? Segunda, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante los hermanos de otras religiones? Lo hemos dicho, pero vamos a reflexionarlo. Primera pregunta, ¿me esfuerzo por vivir conforme a la palabra de Dios? Y segunda, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante los hermanos de otras religiones? Tenemos ya poco tiempo, vamos a tener unos 6-7 minutos de trabajo de los grupos porque se nos está agotando el tiempo. Trabajemos pues y esperamos sus respuestas. Monseñor Felipe Arismendi está al micrófono. Consolidemos nuestra fe. Regresamos.
Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo con nosotros para que juntos conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muchas gracias por sus respuestas. En primer lugar, Víctor Ballinas nos dice: Víctor, gracias por tanta participación, bendito sea, Dios le bendiga. Los santos son personas que vivieron al servicio de Dios. Sabemos que solo hay un Dios a quien glorificamos y alabamos. Debemos tener cuidado con la Biblia, la nuestra es católica. Efectivamente, porque a veces si alguien tiene una Biblia que no es católica, pues verá que en la parte de abajo no tiene ningún comentario. Entonces cada quien interpreta como quiere y eso no puede ser. Entonces la Biblia católica tiene abajo un comentario autorizado, aprobado por la Iglesia, para tener la garantía de que lo que estamos ahí nosotros leyendo y comentando y entendiendo está de acuerdo con lo que dice de veras la palabra de Dios. Es una respuesta anónima. Para mí, pertenecer a la Iglesia Católica es lo más grande, el gran don de Dios que no alcanzamos a comprender, pero que agradezco. Efectivamente, es un gran don. No alcanzamos a comprender por qué nacimos en una familia católica o por qué con el tiempo Dios nos regaló esa gracia. Es un gran don de Dios. Dios dijo: amaos los unos a los otros. Es cierto. Dios no dijo: si no son católicos, no los amen. Por eso siempre respeto el camino que siguen para llegar a Dios. Muy bien, qué bonita la respuesta, Es decir, Dios dijo: ámense unos a otros. No dijo: si no son católicos, no los amen, para nada. Pero también les dice a los protestantes: amen a los católicos, porque algunos no nos aman, nos aborrecen. De veras, algunos yo los saludo y ni me contestan. Hasta groseros son. Algunos dicen que no quieren estar con nosotros. Por ejemplo, para ese concierto interreligioso en que nos unimos católicos y protestantes, varios protestantes no quieren ir porque no quieren ni siquiera alabar al Señor junto con nosotros, como si estuviéramos contaminados o los pudiéramos contaminar. Entonces, amémonos a ellos, pero también que nos amen ellos a nosotros. La actitud que debemos demostrar a los hermanos de diferentes creencias son de respeto, pero también de seguridad para defender nuestra fe y religión. Esto lo dice Cheli, supongo que es mi sobrina por allá de Toluca. Efectivamente, dice, respeto hacia ellos, pero seguridad para defender nuestra fe y religión, no para pelear. No conviene que ustedes se pongan a discutir y a pelear ahí, porque hay gente que a veces no sabe responder bien de su fe. Entonces San Pablo dice: no se entretengan en palabrerías, en discusiones. Por eso digo, bueno, Dios le bendiga, hermano, que Dios le bendiga, muchas gracias por su visita, que Dios le acompañe. Otro día podemos platicar más ampliamente. Nosotros somos una familia convertida y eucarística, gracias al grupo que asiste. Efectivamente, los grupos nos ayudan mucho, Dice, esta es una familia convertida, eucarística, qué bendición, bendito sea, que Dios les cuide mucho. Nuestra Señora de Belén, luchamos por vivir conforme a la palabra, desafortunadamente caemos. Si nos encomendamos a Dios, ya no caeremos. La segunda pregunta responden: no pelear y tampoco hacerles caso en lo que digan o cuando nos visiten. Efectivamente hay que hacer un esfuerzo por vivir conforme a la palabra de Dios. Si caemos hay que levantarnos con la gracia de Dios. Pero muy buena respuesta el grupo Nuestra Señora de Belén. No hay que estar peleando. Dice, tampoco hacerles caso en lo que digan o cuando nos visiten. Responderles con toda atención y respeto, pero adelante. La comunidad de Maús dice: creo que de solidaridad, ya que todos estamos en el mismo mundo y las mismas circunstancias, aunque con diferentes visiones. Valorar su esfuerzo evangélico, cosas que a nosotros nos da pena y vergüenza. Efectivamente. Entonces, en primer lugar, ¿qué hay que hacer? Estar en solidaridad con ellos y con todos los demás, pues estamos en el mismo mundo para que podamos servir a los demás, aunque tengamos diferentes visiones. Y esta persona dice, hay que valorar su esfuerzo evangélico, porque a nosotros nos da pena y vergüenza andar de casa en casa. No, algunos católicos también lo hacen, afortunadamente, pero ojalá que lo hiciéramos más seguido y que no nos dé vergüenza predicar la palabra de Dios. Las hermanas adoratrices, hacemos nuestros esfuerzos con la gracia de Dios, entre cayendo y levantándonos. Hay momentos en que no es fácil, pero el Señor no nos desampara y nos anima para continuar. Efectivamente, así es. Tenemos nuestros esfuerzos, caemos y nos levantamos. Nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Hay momentos que no es fácil, pero el Señor no nos desampara y nos anima para continuar.
Patti, de la Congregación de Vírgenes Consagradas. A la primera pregunta responde: esa es mi meta, vivir la palabra a lo máximo. Y a la segunda, respetar, convivir y orar junto con ellos. Gracias, Patti, de allá del Bosque. Dice que su meta es vivir la palabra de Dios a lo máximo, y ojalá que todos, ustedes y yo, lo hagamos. Pero ¿qué hacer con los hermanos de otras religiones? Dice respetarlos, convivir, porque tenemos que convivir, y orar junto con ellos, por ellos y con ellos también. El grupo San Judas: no, porque vivir con Dios es vivir con amor, gozo y alegría. Es decir, que dice, no estamos haciendo todo lo posible por vivir conforme a la palabra de Dios. La pregunta era, ¿me esfuerzo por vivir conforme a la palabra de Dios? Y dice, no, porque vivir con Dios es vivir con amor, gozo y alegría, y no siempre lo logramos. ¿Pero qué hay que hacer con los de otras religiones? Ser respetuosos y amarnos como hermanos. Así es. Y Víctor Ballenas dice, sí me esfuerzo en aprender más en su palabra y lo que Él quiere en nosotros. Sé que es una gran lucha, un caminar lento, pero con esfuerzo y sacrificio en uno mismo, y a la vez con las bendiciones del Señor para seguir su caminar. ¿Qué dice que hay que hacer con los hermanos de otras religiones? Hay que orar por ellos y con ellos. Y la fe firme en lo que uno cree y ama, que es la fe católica. Y otra persona también nos manda su respuesta diciendo, el esfuerzo es importante, pero también mantener la confianza en la misericordia de Dios. Efectivamente, vamos a seguir pidiendo al Señor que nos mantenga firmes en la fe, porque sin la ayuda de Dios no será posible. Nos siguen llegando algunas respuestas, que si no las alcanzamos a leer ahora, las diremos en la próxima ocasión. Vamos a concluir con un canto que tienen allí en su folleto, lo pueden ver en la página 59, que nos invita a la unidad. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Qué bonito texto, ¿eh? Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Nos sigue llegando respuestas. Las adoratrices dicen, nuestra actitud hacia los hermanos de otras religiones debe ser de respeto, con pensamiento crítico, sin timidez, sino con firmeza en nuestra fe. Gracias. Y alguien más dice, sí me esfuerzo por aprender la palabra de Dios y ponerla en práctica en mi familia y comunidad. ¿Qué hay que hacer con los demás? El respeto. El respeto es bien importante. Gracias por sus mensajes. Recuerden que dentro de 8 días vamos a ver el tema que sigue. Lo tienen ustedes en su folleto, es el tema 12, discípulos y misioneros. Pero el sábado 8, dentro de 15 días, hablaremos ya de la Virgen María. Y el sábado 15, con que concluiremos estos nuestros programas, también seguiremos abordando el tema de la Virgen María. Y con ello concluiremos este ciclo. Pero empezaremos otro con motivo del Año de la Fe. Ahora ya no serán los sábados, sino los lunes, a partir del lunes 7 de enero, a las 6 de la tarde, solo 1 hora, de 6 a 7. Ojalá que sigan los mismos grupos, las mismas familias u otras personas, para que podamos consolidar nuestra fe con motivo del Año de la Fe. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.